Muy bien, pues hasta el video anterior, en donde abarcamos temas como principio de Pascal, principio de Arquímedes, presión hidrostática, pues hemos visto un conjunto de conceptos que entran dentro de una rama de la física que se llama hidrostática, ¿verdad? Ya prácticamente por la etimología de la palabra nos damos una idea de qué estudia esta rama de la física. Estudia, bueno, la palabra, el prefijo hidro se referiría específicamente al agua, y ahí sí ya sería un poco engañoso, pero prácticamente la hidrostática estudia a los líquidos en reposo. Ahora vamos a empezar a ver conceptos propios de líquidos en movimiento, que entrarían dentro de la rama de la física que se llama hidrodinámica, ¿verdad? Entonces la hidrodinámica estudia los líquidos en movimiento. La verdad es que algunas de las propiedades que vimos en hidrostática serían generales para ambas ramas, para la hidrostática e hidrodinámica, pero muchas son exclusivas para la hidrostática. Vamos a hablar ahora de líquidos en movimiento. Todo esto estaría, como vuelvo a repetir, dentro del campo de la física que se llama hidrodinámica. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a ver varios conceptos, definiciones, términos relacionados a líquidos en movimiento. El primer concepto o definición que vamos a ver es la de gasto, ¿verdad? Pero antes de mencionar esa definición, a esta definición también se le llama caudal, gasto o caudal. Y bueno, algunas palabras que se derivan o que están relacionadas, por ejemplo, es caudaloso. Y entonces se dice, este río es muy caudaloso, ¿verdad? ¿A qué se refiere que sea muy caudaloso? Bueno, que pasa una gran cantidad de agua, por ejemplo, en el caso de un río. Pero esto es un poco relativo, ¿no? El hablar exclusivamente de la cantidad. A lo que me refiero es a lo siguiente. ¿Qué río es más caudaloso? ¿Uno por el que fluyen 500 metros cúbicos? Repito, uno por el que fluyen 500 metros cúbicos de agua u otro por el que fluyen 30 metros cúbicos. La verdad es que no lo puedo contestar, ¿sí? Pero ¿cómo? Pues tal vez uno diría inmediatamente, no, el de 500 es más caudaloso, no, porque me hace falta especificar un dato. ¿Qué dato me hará falta especificar? El tiempo por el cual fluyeron esos 530 metros cúbicos respectivamente. Pensemos que en el río en el que fluyeron 500 metros cúbicos fluyeron durante un día completo, ¿sí? Realmente eso sería más bien un arroyo. En cambio, en el río en el que fluyeron 30 metros cúbicos, fluyeron 30 metros cúbicos en un segundo, ¿verdad? Entonces, a fin de cuentas, en el que fluyeron 30 terminaría siendo más caudaloso. Entonces, el gasto, el caudal, para que quede bien definido, está relacionado con dos propiedades de los volumen y tiempo. Es como la rapidez, ¿no? En la rapidez, así pongo un ejemplo muy parecido. ¿Qué coche iba más rápido? ¿Uno que recorrió 500 metros o uno que recorrió 8000 metros? Depende, tengo que especificar los tiempos. Es lo mismo aquí en el caso del gasto, ¿verdad? Del gasto caudal. Entonces, el gasto se define de la siguiente manera. Se define como la relación existente entre el volumen de líquido que fluye por un conducto y el tiempo que tarda en fluir. Bueno, algunos libros lo pueden representar como, por poner este concepto como caudal, nosotros vamos a utilizar la expresión gasto como una fórmula. Entonces, si ateniéndonos a lo que dice esa definición, el gasto sería igual a un cociente. El cociente es algo parecido a la velocidad, pero en este caso estamos hablando de volumen, ¿verdad? O la rapidez más propiamente dicho. Entonces, el gasto es igual al volumen sobre el tiempo. Bueno, entonces aquí, como ya estamos hablando de líquidos en movimiento, vamos a utilizar dos conceptos físicos que se representan con la letra V, el volumen y el gasto, y hay que tener cuidado para no confundirlos. La V que se utiliza para velocidad, pues la escribe uno de esta manera, como en cursiva, ¿no? En manuscrita, algo por el estilo, mientras que la B recta es para el volumen. Se supone que en realidad la mayúscula es para volumen y la minúscula es para velocidad o rapidez. Sin embargo, muchos hacemos la V mayúscula y minúscula prácticamente igual, ¿verdad? Por eso, en ocasiones también a la V de volumen, para que no haya ningún tipo de confusión, a veces se le pone una raya, ¿verdad? Y entonces queda como una especie de A volteada o algún símbolo lógico.
Sin embargo, no es simple y sencillamente, eso es simple y sencillamente una A con una raya, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a enmarcar la fórmula y vamos a escribir qué representa cada cosa. Entonces, Q representa el gasto, que es que en la física hay tantos conceptos que se nos acaban las letras, ¿no? Entonces, Q también se utiliza para el calor, pero eso es otro tema. ¿Por qué no utilizamos la G? Es que la G también es un prefijo, gigas, ¿no? Para diferentes unidades, en fin. Bueno, nos vamos a acostumbrar a que Q para este tema representa el gas. Luego B o una B con raya. Ahorita de momento no habría necesidad, pero habrán ejercicios en los que vamos a utilizar las dos cosas, el volumen y la velocidad o la rapidez, y por eso necesitamos distinguirlas, ¿no? Esto representa el volumen. Y T, bueno, pues representa el tiempo. ¿Qué unidades tendría cada cosa? Aquí no los vamos a especificar, porque esto es muy variable, es relativo, ¿no? Entonces, las unidades de gasto son cualquier unidad de volumen entre cualquier unidad de tiempo. Y es que podemos hablar de gasto en muchas situaciones tan diferentes unas de otras. Por ejemplo, en el caso de que hablemos de un río, bueno, hay ríos por los que pasan cientos de metros cúbicos o tal vez más por segundo, ¿verdad? Entonces, pues podríamos manejar el gasto en metros cúbicos por segundo. Sin embargo, esa unidad sería muy grande para, por ejemplo, perdón, no puse S de segundos. Esa unidad podría ser muy grande para hablar del gasto que circula, por ejemplo, por una tubería doméstica, ¿verdad? Ahí, ¿qué gasto, qué unidades tal vez serían más prácticas? Tal vez litros por segundo, y aún así eso todavía podría ser un poco grande y podría también utilizarse litros por minuto. ¿Verdad? Bueno, si es un poquito mayor, bueno, ya utilizaríamos el litro por segundo, que por cierto, esta combinación de unidades luego también se representan como LPS, ¿sí? Luego, por ejemplo, si estamos hablando del gasto de la sangre que circula por una vena, bueno, ahí cualquiera de las anteriores sería enorme, ¿verdad? De ninguna manera podría pasar un litro por segundo en una vena. Ahí tal vez estaríamos hablando de centímetros cúbicos, mililitros, recordando el centímetro cúbico y el mililitro, este, son iguales, es lo mismo, por minuto tal vez, ¿verdad? ¿Y a quién le puede interesar con qué gasto fluye la sangre por una vena? Bueno, a lo mejor no tanto el gasto, pero sí la velocidad. Hay estudios, como el estudio Doppler, del cual ya hemos hablado anteriormente, en donde se mide la velocidad de la sangre, porque si hay variaciones en la velocidad, bueno, eso puede estar asociado con, por ejemplo, alguna lesión o cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, en el caso de una persona que recibe suero, entonces, bueno, a veces la bolsa de suero se tiene que vaciar en un determinado tiempo. No puede tardarse ni tanto ni ser tan rápido, ¿verdad? Para suministrar cierto medicamento. Por algo hay unas especificaciones y tal vez has visto que luego en el suero hay, bueno, en la manguerita que conecta el suero con la vena, hay como una especie de válvula para regular qué tan rápido. Entonces ahí podríamos hablar de estos gastos, de estas unidades, centímetros cúbicos por minuto, ¿verdad? Entonces, bueno, hay muchas unidades de gasto, depende de lo que estamos hablando, eh, utilizaremos una u otra, pero en general cualquier unidad de volumen entre cualquier unidad de tiempo es una unidad de gasto, ¿no? Y hasta pudiéramos manejar otra unidad de tiempo por hora, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio, prácticamente un ejemplo con relación a este concepto, ¿verdad? No es tan complicado el concepto de entender. Entonces dice el enunciado, en un río pasan 800 metros cúbicos durante 5 minutos, ¿sí? No es demasiado, ¿no? Eso es, digamos, algo normal, ¿no? Cuando hablamos de un gasto, de un río. En un río pasan 800 metros cúbicos durante 5 minutos. ¿Cuál será el gasto del río? Simple y sencillamente tenemos que hacer una división. Podríamos ya dividir directamente, no escribas, porque esto no sería bien por como se plantea la pregunta. Podríamos dividir directamente los 800 metros cúbicos entre 5 minutos para obtener el resultado. Vuelvo a repetir, no lo escribas, ¿verdad? Y el resultado pues ya sería válido, ¿no? 800 entre 5 me parece que son 160, vamos a comprobarlo. 160 metros cúbicos por minuto. Y eso está
relativamente fácil de entenderlo. Si yo estoy parado ahí al lado de ese río, enfrente de mí pasarán 160 metros cúbicos en el transcurso de un minuto, ¿verdad? Estoy viendo cuánto pasa en 5 minutos, casi casi es como hacer una regla de tres, ¿verdad? Pero es el volumen que pasa por unidad de tiempo, siempre lo hacemos relativo a la unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero aquí el detalle es que en la pregunta se nos especifica que calculemos el gasto en metros cúbicos sobre segundo. ¿Y qué inconveniente tenemos? Que el tiempo está en minutos, que no tiene ninguna complicación. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es primeramente calcular cuántos segundos hay en 5 minutos. Y eso no tiene ninguna complicación, ¿no? Si en un minuto hay 60 segundos, en 5 minutos, ¿cuánto habrían? Pues solo hacemos el producto. 5 por 60, pues habrían 300 segundos. Ni siquiera lo planteo como una conversión de unidades, no vale la pena, ¿no? Entonces ya tenemos los datos como los necesitamos para calcular el gasto. Entonces el gasto ahora sería volumen 800 metros cúbicos entre el tiempo, entre 300 segundos. ¿Y cuánto da de resultado? Bueno, pues vamos a hacerlo con la calculadora. Sería lo mismo que 8 tercios, 2.66 o 2.6 periódico, redondeándolo a tres cifras significativas, 2.67. 2.67 metros cúbicos sobre segundo. Ese sería el gasto, ¿verdad? ¿Por qué nos da un gasto menor que, como lo habíamos calculado previamente, nos habían dado 160 metros cúbicos? Sí, pero es que son 160 metros cúbicos en un periodo de tiempo más largo, en un minuto. En un segundo sería un sesentavo. Si dividimos 160 entre 60, nos da el 2.67, ¿verdad? Entonces ese sería el gasto del río. Por ese río, si nos paramos a un lado, en un segundo, hace ratito habíamos dicho en un minuto, en un segundo enfrente de nosotros pasarían 2.67 metros cúbicos. La verdad es un gasto moderado, ¿eh? Hablando de ríos. Podemos hablar de ríos en los que pasan cientos de metros cúbicos por segundo. ¿Verdad? Hay ríos tan grandes, tan caudalosos, ahora ya entendemos ese concepto, en el que pasan tantos metros cúbicos por segundo, que a veces la orilla del otro, cuesta trabajo ver la otra orilla del río, ¿no? Parece, tiene más la apariencia de un lago, pero nota uno que es un río porque está circulando el agua, ¿verdad? Entonces, bueno, ese sería el concepto y el ejemplo de gas. Ahora, sin embargo, para indicar qué tan caudaloso un río, lo podemos hacer en dos términos. A fin de cuentas, qué tan caudaloso es un río nos indica qué cantidad de agua pasa por segundo. Y por otro lado, la cantidad la podemos expresar en dos términos, del, en términos del volumen, pero también lo podríamos expresar en términos de la masa, es decir, no preguntar cuántos metros cúbicos de agua pasan por ese río, sino más bien cuántos litros de agua pasan por ese río, ¿verdad? Entonces, si la pregunta es cuántos kilogramos de agua pasan, entonces en realidad ahí lo que estaríamos preguntando es qué cantidad de masa pasa por unidad de tiempo, y eso recibe otro nombre, eso nos conduce al siguiente concepto, ¿verdad? Entonces el siguiente concepto es el de gasto. Perdón, el de flujo. ¿Y qué es el flujo? Bueno, vamos a ponerlo aquí a continuación. Prácticamente es la misma definición que teníamos anteriormente, pero ahora con relación a la masa, ¿no? Cantidad de masa, ¿verdad? De líquido que fluye a través de una tubería por unidad de tiempo. La definición anterior de gasto, bueno, es un poquito diferente, pero también podríamos, esta definición que estoy poniendo aquí, si le cambio masa por volumen, entonces esa sería la definición de gasto. Entonces, si hablamos de masa por unidad de tiempo, este, eso es flujo. Si hablamos de volumen por unidad de tiempo, eso es gasto. Y van de la mano, están muy relacionadas, ¿verdad? Entre mayor sea el gasto de un río, es mayor su flujo, ¿sí? Entonces, la fórmula pues, se parecería mucho. El gasto sería igual a, el gasto sería igual a, perdón, el flujo, que se representa con la letra F minúscula, sería igual a la masa por unidad de tiempo, o entre el tiempo, la relación entre la masa y el tiempo, ¿no? Aquí tendríamos que especificar que F representa el flujo. Hemos utilizado bastante la letra M de masa y T de tiempo, ya no especificamos qué representan esas dos variables, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no necesitamos como fórmulas, no necesitamos las dos expresiones. Nos tendremos que inclinar por una de las dos, la que sea más práctica, o el gasto o el flujo, pero no hay necesidad.
sería hasta un poco engorroso. Tal vez recuerdes que ya vimos el concepto de densidad y peso específico. Y dijimos que los que manejamos el sistema internacional preferimos la densidad y los que manejan el sistema inglés prefieren el peso específico. Ya expliqué en su momento por qué. Em, pero en realidad el peso específico va de la mano con la densidad o viceversa, ¿no? Entre más denso sea un cuerpo, mayor es su peso específico. Entonces nos quedamos con una de las dos, con la densidad, que fue lo que hemos manejado constantemente, ¿no? Entonces, ya que la densidad está, bueno, es una relación entre la masa y el volumen, ¿verdad? Pero entonces en este caso, pues tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál de las dos expresiones vamos a utilizar? Vamos a utilizar el gasto. El flujo lo vamos a dejar simple y sencillamente como una definición. ¿Sí? Solo es una definición. Y es que aparte de todo, el flujo se puede calcular a partir del gasto. Es decir, si conozco el gasto, no tendría ninguna complicación calcular el flujo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, vamos a recordar otra fórmula. El puente que hay entre masa y volumen. ¿Cuál es el puente que hay entre masa y volumen? La densidad. Si yo conozco la masa de un cuerpo, a partir de la densidad puedo conocer su volumen y viceversa. Si conozco el volumen y la densidad, puedo calcular la masa, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a despejar de esta expresión la masa. ¿Cómo nos quedaría? Entonces, la masa sería igual a la densidad por volumen. Si esta expresión la sustituimos en esta otra de flujo, entonces nos quedaría masa sobre tiempo, es decir, densidad por volumen sobre tiempo. Bueno, ya vamos a irnos acostumbrando a que en este tema le vamos a poner una rayita a la vez de volumen entre el tiempo. Y esta expresión la podemos eh, asociar de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces sería la densidad eh, que multiplica la relación del volumen y el tiempo. Así se puede expresar también esta misma expresión, ¿verdad? Entonces, bueno, pero ¿qué representa la relación volumen entre tiempo? Volumen entre tiempo representa el gasto. Ya acabamos de ver ese concepto. Entonces, esto sería igual también a la densidad por el gasto, ¿sí? Entonces, por eso no hay necesidad de tener los dos conceptos. Si por alguna razón me interesara el flujo, bueno, pues si tengo el gasto, basta con multiplicarlo por la densidad. Solo habría que tener cuidado con las unidades de densidad que vamos a utilizar. Manejamos tres, hay que utilizar aquella en la que coincidan las unidades de volumen. Pero vamos a ilustrarlo con un ejemplo, porque tal vez está un poquito confusa la explicación si no hacemos un ejercicio, ¿no? Entonces el ejemplo va a ser simple y sencillamente calcular el flujo del ejercicio anterior, ¿sí? Ya no vamos a poner un ejercicio de calcular el gasto dando la masa y el tiempo, porque sería algo muy parecido a lo que hicimos en el gasto. Entonces, más bien, a partir del resultado del ejercicio anterior, vamos a calcular el flujo. ¿No? Entonces ponemos aquí el enunciado ejemplo, calcular el flujo del ejercicio anterior. Entonces, bueno, tenemos que el gasto es igual del ejercicio anterior, el gasto es igual a 2.67 metros cúbicos sobre segundo, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces el flujo? Bueno, pues tenemos que utilizar la densidad. ¿Cuál? Pues tenemos tres unidades de densidad, kilogramos por litro, gramos por centímetro cúbico y kilogramos por metro cúbico. Entonces vamos a utilizar la que lleva metros cúbicos, porque son las que tenemos aquí. Entonces la densidad pues, del agua, estamos considerando que es un río, ¿verdad? Dicen un río pasan. Bueno, todos los ríos que conozco, pues en ellos fluye agua, ¿verdad? Entonces sería la densidad del agua. Entonces la densidad del fluido, ¿verdad? Sería de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la densidad del agua. Tiene un valor muy fácil de recordar. Es 1000 y uno en las otras dos unidades, ¿no? Entonces fíjense, hasta lo podríamos razonar. ¿Qué quiere decir que ese río tenga un gasto de 2.67 metros cúbicos por segundo? Que por ese río cada segundo pasan 2.67 metros cúbicos de agua. ¿Qué quiere decir que la densidad del agua sea 1000 kilogramos por metro cúbico? Que un metro cúbico de agua pesa, su masa es de 1000 kilogramos. Cada metro cúbico, el que pase un metro cúbico de agua es lo mismo que decir que pasan 1000 kilogramos de agua. Entonces, si pasan 2.67 metros cúbicos, ¿cuántos kilogramos habrían en esos 2.67? Unos 2670 kilogramos, ¿verdad? Hasta razonando llegamos al resultado, pero bueno,
utilizando la fórmula, la última expresión, ¿verdad? De flujo, que también se puede calcular como el producto de densidad por gasto. Entonces sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica, dice la fórmula, al gasto, a 2.67 metros cúbicos sobre segundo. Por cierto, no lo mencioné, pero si el flujo se define como masa entre tiempo, las unidades de flujo deben ser cualquier unidad de masa entre cualquier unidad de tiempo. Entonces, otra vez, si hablamos de sangre, en las venas podríamos decir gramos por minuto. Pasan tantos gramos de sangre por minuto, ¿verdad? Y es que ahí está la explicación de por qué preferimos el gasto. En el caso de los líquidos es más fácil medir su volumen que su masa. Es más fácil medir cuántos centímetros cúbicos de sangre pasan o cuántos litros de agua pasan por una tubería que cuántos kilogramos, ¿verdad? Por eso es más práctico utilizar el gas, ¿verdad? Entonces, podrían ser gramos por minuto o kilogramos por segundo o por minuto, etcétera, ¿verdad? Si aquí multiplico las unidades, esto lo menciono porque si aquí analizo las unidades, como tengo metros cúbicos que multiplican y que dividen en el numerador y en el denominador, se anulan y entonces el resultado va a quedar en kilogramos sobre segundo, unidades del gasto, ¿verdad? Perdón, del flujo. Entonces, si hacemos esa multiplicación, pues quedarían 2670 kilogramos por segundo. ¿Sí? Porque redondeamos, si no serían 2666.6, pero bueno, redondeando a tres cifras significativas, 2670 kilogramos por segundo. Es decir, es lo mismo decir que en ese río pasan 2.67 metros cúbicos de agua por segundo, que decir pasan 2670 kilogramos por segundo, 2670 kilogramos de agua por segundo. Ahora, si fuera un otro conducto, otro río por el que circulara otra sustancia con el mismo gasto, ya no sería el mismo flujo, ¿sí? Pensemos que hubiera un río por el que circula mercurio. Bueno, eso no existe, ¿verdad? Entonces, y que también en ese río pasan 2.67 metros cúbicos de mercurio por segundo. Sería el mismo flujo en este caso, ¿no? Ya el flujo ya no sería el mismo porque depende de la densidad, ¿verdad? Y 2.67 metros cúbicos de agua no pesan lo mismo que 2.67 metros cúbicos de mercurio. Ahí tendríamos que multiplicar por la densidad del mercurio y sería mucho mayor, ¿verdad? Entonces el flujo depende tanto del gasto como de la densidad. Bueno, pues estos son los conceptos de gasto y de flujo. El flujo lo vamos a dejar solo como un concepto, ¿verdad? Cantidad de masa de un líquido que fluye a través de una tubería o un conducto por unidad de tiempo. Y gasto, prácticamente lo mismo, pero con volumen, cantidad de volumen de líquido que fluye a través de un conducto por unidad de tiempo. O relación existente entre el volumen de líquido que fluye por un conducto y el tiempo que tarda en fluir, ¿verdad? Bueno, pues vamos ahora a ver el siguiente concepto.